la plaqueta también se denomina trombocito. Y falta una cuarta parte, que es objetivamente la parte probablemente más importante, que es la que el técnico, esto lo da al equipo. Hoy en día todos los hemogramas prácticamente se hacen automatizados. Ya es raro encontrar donde lo hagan de manera manual. Además, con el coeficiente de variabilidad que tiene manual ya ni se recomienda. Entonces, es la lámina periférica o frotis periférico. Es la que el técnico, el bioquímico, el de laboratorio, va a mirar y va a comprobar cualquier alarma que nos haya dado el equipo o cualquier alteración cualitativa. Ahí va a haber cambios cualitativos, en tamaño, en forma, en color, etc. Y nos las va a describir. Por eso esa parte es fundamental, porque independientemente de lo que diga el equipo, la parte cualitativa es fundamental lo que el técnico nos informe. En ninguno de los que ustedes tienen que les he dado ahí, pues aparece la parte cualitativa. Pero bueno, eso lo aprenderán más adelante. Lo que sí tenemos que ver es esta parte. Les había comentado que el hemograma, bueno, pues evalúa la parte cualitativa, la parte de imágenes, que son los histogramas o dispersogramas, que nos va a orientar visualmente a determinar los números y las cifras, las mediciones que tiene el hemograma, cómo se comportan estas células. El equipo, los equipos de los contadores hematológicos, llamados Coulter, habitualmente, popularmente, y es porque Henry Coulter, que fue el inventor del equipo, tiene un principio, es el principio Coulter. Ese principio se basa en que como las células sanguíneas, o los elementos formes de la sangre, no transmiten energía eléctrica, entonces a partir de hace pasar corriente y hace que las células sanguíneas pasen en fila, como especie de un pequeño embudo, pasen en fila por este campo donde hay corriente. Cada vez que pase una célula por ahí, como no transmite corriente, va a haber una caída de la energía eléctrica. Y eso es lo que va a contar el equipo por cada célula. Y según la intensidad de la caída, puede precisar y calcular el tamaño de la célula. Por tanto, el equipo nos va a dar tamaño y cantidad. Y eso nos va a traducir en una gráfica, donde acá nos va a dar siempre, cada vez que vean en la gráfica, este es el tamaño y este es el número de células. Entre más ancha sea la curva, quiere decir que más grande es la célula. Eso es lo que nos dicen los diagramas. Y entre más estrecha, es más pequeña la célula. Y si es bajita la curva, es porque la cantidad de células es menor. Y si es muy alta, es porque hay muchas células. Más o menos así es como se interpreta cuando veamos visualmente. Hay otros gráficos que son los dispersogramas, que ya son mucho más especiales, y eso se ve sobre todo para el leucograma, donde hay equipos que, la mayor parte de los equipos que hay en Santa Cruz, te cuentan de tres partes, se le dice, y hay también de 5 partes. De 3 partes te cuentan los polimorfos nucleares, todos juntos, los linfocitos y los monocitos. Mientras que la de 5 partes te cuentan neutrófilos, eosinófilos y basófilos como polimorfos nucleares por separado, los linfocitos y los monocitos. Entonces, este es el que cuenta 5 partes, nos los va a dar como dispersograma, los agrupa en forma de colores, gráfico de colores. Con el tiempo los hemogramas han ido cambiando. La cantidad de parámetros que tiene el hemograma ha ido aumentando. Los equipos que hay en Santa Cruz, la mayor parte de los hospitales de Santa Cruz, públicos y privados, y laboratorios privados, tienen entre 19 y 23 parámetros. Pero ya hay en el mercado equipos que tienen 45 parámetros de un hemograma.
ustedes tienen ahí una pequeña muestra nada más, poquitos parámetros, que son los que habitualmente nosotros los médicos dominamos, manejamos, y que lamentablemente los laboratorios, como este laboratorio, una de las instituciones en la que trabajo, solamente transcriben esos que son los básicos, los elementales, pero todos son de gran importancia y tenemos que saberlo porque cuando existen 23 es porque todos son de utilidad. Imagínense cuando caen a 45. Acá en Bolivia, que yo sepa, todavía no hay equipo de eso, pero por ejemplo, los que son de Brasil, cuando se gradúen, probablemente se enfrenten con estos equipos. Cuando lleguen a noveno semestre, cuando se caen conmigo, profundizaremos al respecto sobre los 45 parámetros. ¿Cuál es el objetivo de la práctica de hoy? Que ustedes aprendan a identificar cuáles son las principales alteraciones que presenta el hemograma. A ver si... Los que llegaron ahora, ¿quiénes fueron? ¿Usted se había notado? Como les comentaba ahorita, el hemograma es el estudio que más indicamos nosotros los médicos. Se comporta como una biopsia, porque nos da una idea de cómo está la homeostasis del organismo. La mayor parte de las alteraciones que aparecen en un hemograma no dependen de la médula ósea, de la fábrica donde se producen los elementos formes de la sangre, sino de alteraciones del organismo en varios sistemas. Por eso siempre se utiliza como un método de escrutinio de alteraciones del individuo. Un paciente nos llega y queremos saber qué es lo que tiene, si tiene fiebre, cefalea, diarrea o cualquier otra patología, le indicamos siempre un hemograma, que nos va a traducir cualquier alteración que pueda presentarse. Entonces, por eso es la prueba que más utilizamos. Tiene diferentes denominaciones. Aquí, biometría hemática, citología hemática, pero generalmente se le conoce popularmente como hemograma completo. Como les decía, evalúa de manera cuántica y cualitativamente las alteraciones de los elementos formes de la sangre y su relación con el plasma, donde están suspendidas, ¿no? Se comporta como una biopsia y por eso, como les decía, también se utiliza como un método general de privado de la salud de los pacientes. Tiene 4 elementos, que eran los que habíamos dividido acá. El electrograma, donde vienen todos los parámetros del hemograma. Y aquí hay, por ejemplo, lo primero que mide es el recuento del glóbulo rojo, que hace este diagrama. Ahí no viene, pero el equipo siempre lo da. Ahí es una transcripción de lo que el laboratorio observó en el equipo. Y no lo transcribe todo, que es lo más incorrecto que pasa en la realidad. Cuenta los glóbulos rojos. Después de ahí, pues mide la hemoglobina. El hematocrito lo calcula considerando el tamaño y la cantidad de células, pues calcula el hematocrito. El hematocrito no es determinado, sino calculado. Hay varios parámetros que son medidos directamente y otros los calcula la computadora que tiene el equipo. Acuérdense que el hematocrito es la cantidad de masa de glóbulos rojos que hay en esa muestra de sangre, ¿no? Normalmente, como calculamos el hematocrito, centrifugamos. No sé si ustedes han donado sangre o han visto alguna vez, le hacen el capilar, centrifugan el microhematocrito y después se mide con una gráfica para ver qué cantidad de masa de glóbulos tiene. Por mucho que uno centrifugue los glóbulos, que los haga pegar uno con otro, siempre va a haber una pequeña, aunque sea mínima, cantidad de plasma entre glóbulo y glóbulo. Usted no elimina totalmente el plasma. Por tanto, el hematocrito manual siempre va a ser más alto que el normal. Este electrónico siempre va a ser 2 o 3% menor que el manual. Y este se considera el hematocrito verdadero, porque ahí está libre de plasma, donde tú vas a tener contado realmente cuántas células y el tamaño, y eso va a calcular cuál es la masa de glóbulos rojos. Después están los índices corpusculares. Está el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la amplitud de distribución eritrocitaria. Bueno, estos son los 4 fundamentales que aparecen ahí en su hemograma.
¿Qué cosa es el volumen corpuscular medio? ¿Le dieron eso? El tamaño promedio de cada eritrocito. Promedio de los glóbulos rojos. Por tanto, se mide en femtolitros, que es una medida de volumen, ¿no? La hemoglobina corpuscular media, ¿qué es? La cantidad de hemoglobina en cada eritrocito. La cantidad promedio. de hemoglobina es una medida de peso, se da en picogramos. ¿Y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Creo que es lo mismo que la hemoglobina corpuscular media, pero mide en otro Esto es del tamañito del glóbulo rojo. Ajá. Y este es de toda la masa de glóbulos rojos que hay en la muestra. Es lo mismo, la cantidad de hemoglobina, pero que hay en toda la muestra de sangre que se extrae. ¿Y la amplitud de distribución eritrocitaria? ¿Qué es? También índice de distribución eritrocitaria, ancho de distribución eritrocitaria, tiene diferentes denominaciones. Creo que mide también el tamaño normal de los eritrocitos. Es el índice de anisocitosis, la variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Realmente, la amplitud y distribución eritrocitaria es esto. Te mide el ancho de la curva, tiene dos medidas, una te la da en coeficiente de variación y la otra en desviación estándar. Te mide la que hay acá al 20% y la que hay acá al 68% del recuento total de glóbulos rojos. Lo que te van a decir es qué tan variable es el tamaño de los glóbulos rojos. Y esto es un parámetro que se ha vuelto uno de los más importantes del hemograma, porque se altera cuando hay falta de producción de los glóbulos rojos. O sea, ya se puede imaginar que la anemia por déficit, por falta de producción, esto se va a alterar. O cuando hay destrucción aumentada de los glóbulos rojos, también se va a alterar, va a subir y nos va a dar una idea de que algo está pasando. O hay una destrucción o hay una falta de producción, ¿no? Después en el leucograma tenemos habitualmente dos parámetros, que es el recuento total de leucocitos y el recuento diferencial. El recuento diferencial. Habitualmente lo más común es que nosotros nos aprendamos el recuento diferencial considerando el porcentaje de la célula. Y es el error más grande que podemos cometer. Porque nunca debemos aprendernos el porcentaje. Normalmente sabemos que los neutrófilos son los más frecuentes. Y decimos, están entre el 60 al 70% de todos los blancos. Pero no es lo mismo tener 60 o 70% con 20.000 blancos que tener 60-70% con 1.200 blancos. Entonces eso tiene diferentes repercusiones. Lo correcto es que ustedes aprendan los valores absolutos, los equipos que lo dan. Lamentablemente, muchos laboratorios no transcriben el resultado de eso. Falta de conocimiento, de conocimiento de la importancia que tiene el valor absoluto. De todas maneras, hay una diapositiva ahí que yo les voy a dar. Esto se lo voy a pasar ahorita. Esa diapositiva se la tienen que aprender para el resto de su vida. Esos valores, los valores absolutos. ¿Cuánto es el recuento total de blanco? ¿Cuáles son los valores normales? De 4.500 a 10.000. Hasta 11 se considera normal. De 4.000 a 11.000. Antiguamente se utilizaba de 5 a 10. Se amplió. De 4 a 11 se considera normal. 4.000 a 11.000 por microlitro de sangre o por milímetro cúbico. Cualquiera de las dos formas se puede expresar con unidades milímetros. Ahora, de eso, ahí conocimos 5 partes: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Los neutrófilos, que son los más abundantes, como dijimos, entre el 60 y 70%. Bueno, estos oscilan entre 2.000 y 7.000. Algunos textos hablan de 7.500, otros 2.500, pero ustedes tienen que tener más o menos que debe moverse entre 5.000 a 7.000. Cuando está por debajo de 2.000, ¿cómo se llama eso? Estamos hablando de neutrófilos. ¿Neutrofilopenia? ¿Cómo? ¿Neutrofilopenia?
sin quitar el filo. Neutropenia. Y cuando está por encima de 7000, ¿Neutocitosis? neutrofilia. Esta es la leucocitosis, por encima de 11.000. Leucopenia, por debajo de 4.000. Pero cada uno de los elementos que integran los leucocitos tiene su propia denominación. Por debajo de 2.000 se llama neutropenia. ¿Cuál es la importancia de la neutropenia? ¿Qué implicaciones tiene que un paciente tenga neutropenia? Popularmente, como decimos, cuando el paciente tiene neutropenia, ¿para qué sirven los neutrófilos? Son la primera línea de defensa. Y si tenemos bajo neutrófilos, ¿cómo decimos que estamos? Tiene baja la defensa. Bueno, baja la defensa. Es lo que habitualmente, popularmente, tiene baja la defensa, porque tiene esto puede llegar a un grado extremo. Esto se mide en neutropenia leve, moderada y severa. Hay un dato importante porque cuando esto está por debajo de 500, recibe el nombre de agranulocitosis. No hay defensa. Esos individuos que están con esto hay que internarlos y aislarlos en un cuarto aislado, con todas las medidas de seguridad y de bioseguridad, porque cualquier germen que le pase por al lado a estos individuos se convierte en patógeno porque no tiene mecanismo de defensa. Incluso la flora normal de un individuo, la que tenemos en la boca o en cualquier pues se vuelve a convertir en patógena. Y cualquiera de nosotros, personal de salud, que nos acerquemos a ellos y la debida protección, le podemos transmitir y esto puede ser mortal. Esta es la granulocitosis, por eso hay que internar a estos pacientes. Bueno, esto tiene su escala en este sentido. Los eosinófilos, bueno, pues es menos frecuente. Nos vamos a ir a los tres más importantes, que es los linfocitos. Los linfocitos, los valores normales son de 1000 a 5000. De 1000 a 5000. Y esto ya es un adulto. El niño puede tener su variación. En un adulto, usted vea más de 5000 linfocitos en un hemograma, siempre preocúpese. Le dice al paciente, a lo mejor el paciente viene, se hace un chequeo. Y un chequeo le salió en el hemograma 5000. El paciente no siente nada, está asintomático. A ese paciente siente el próximo mes y vuelve a repetir el hemograma. Si en el próximo mes ese individuo tiene otra vez 5000, no se ha movido de ahí o tiene más de 5000, mándalo inmediatamente con el hematólogo, porque eso es una leucemia linfoide crónica, donde las células que están proliferando son los linfocitos maduros. Y el paciente generalmente es sintomático, porque es una característica que tiene la leucemia crónica. La verdad, cuando lleguen a la hematología, es que esos pacientes son asintomáticos, son indolentes, y casi siempre se descubren así de manera fortuita. Por debajo de 1000 es una linfocitopenia, por encima de 5000 es linfocitosis. Y aquí estamos hablando de esta cifra como neutropenia absoluta, siempre le ponemos así, porque cuando es porcentaje es relativa, el valor absoluto es el número total y el relativo es el porcentaje. Neutrofilia absoluta, linfopenia absoluta, linfocitosis absoluta. Los monocitos normalmente están entre 500 y 1000. Creo que 500 es el mínimo. Ahora me quedé así cuando fui a poner 500, pero sé que el máximo es 1000. Ahora, la monocitosis y la monocitopenia son más raras. Se ven en muy escasas enfermedades, sobre todo virales, sobre todo las enfermedades virales exantemáticas, las características de la infancia, que casi ya no se ven por el programa ampliado de inmunización. Es donde generalmente tienen más relevancia. En la práctica clínica diaria, estos dos
son los más importantes. Neutrófilos y linfocitos. Tenemos que tener siempre esas valoraciones. Aquí están las imágenes, como decía, dispersogramas. Miren, esto es un dispersograma, ¿no?, de los equipos. Estos son los que tienen 5 partes. Los que tienen 5 partes que te lo va a dar con colores. Y estos son los histogramas. Como les comentaba, los hemogramas con el tiempo han ido cambiando en la cantidad de parámetros que se determinan. Antiguamente los índices corpusculares no se determinaban, aunque fueron descritos en la década de los años 30, 1932, por Wintrow. Se dejaron de determinar porque la variación en el recuento manual de glóbulos rojos de la cámara de Wauer es muy sugestiva. Yo lo cuento y realmente digo, tiene 4 millones, lo cuenta ella y ella encontró 5 millones, y lo cuenta ella y dice que 3. O sea, hay mucha variabilidad entre distintos observadores, y por tanto eso alteraba notablemente estos índices, porque estos índices toman en cuenta el recuento de glóbulos rojos, los niveles de hemoglobina y de hematocrito, y van relacionándolos en base a eso. Durante mucho tiempo no se determinó, se decidió no utilizarlo hasta que volvieron desde los años 60 del siglo pasado, que Pulter describió y puso en funcionamiento los contadores hematológicos. Tuvieron que pasar muchísimos años para que nosotros acá en Bolivia tuviéramos los contadores. Yo vine a este país en el año 2000 y hablar de contadores hematológicos era una mala palabra, porque te decían, no, doctor, eso aquí no se puede pensar en eso. Hablar en aquella época de hidropoetina, cuando yo empecé a hablar en las primeras charlas, yo vine a este país como funcionario de OPS. Como todos los cubanos nos quedamos donde quiera que llegamos, ahí me quedé yo. Acá me quedé. Y yo hablaba de hidropoetina. No, doctor, eso es una mala palabra, porque es imposible pensar que la eritropoetina estuviera al alcance de todo el mundo. Hoy la eritropoetina es más barata que una bolsa de sangre. O sea, siempre nos llega tarde, los adelanto, pero nos llega. Nos llega. Yo siempre hay que estar preparado para decir, igual que este, son 45 parámetros. Hoy no lo tenemos, pero mañana lo va a tener todo el mundo acá. Bueno, mañana puede ser que se muere todavía unos añitos más, pero de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Probablemente cuando tengamos los 45 ya haya de 90 en el mundo, pero bueno, tenemos que estar preparados para cuando tengamos esto. La forma de obtenerlos también, los parámetros, también ha variado, porque la tecnología ha ido avanzando y nos permite obtenerlos. Y la manera de interpretarlos, y la manera de interpretarlos depende del nivel de conocimiento que tenga el que lo lee. Eso es fundamental. Si usted no domina, no sabe lo que está leyendo, no va a poder interpretar de manera adecuada. Y lo otro, bueno, pues ha variado el nivel de exactitud y precisión con los que muestran los equipos en comparación con los manuales. Bueno, esto ha hecho de que los equipos hoy en día se encuentran en el mercado, pues tienen alto nivel de productividad y por la eficiencia y la precisión de los resultados, pues es mucho mejor, ¿no? Y bueno, puede procesar montones de muestras en poco tiempo, ¿no? Con poco esfuerzo, con poco personal, y además evita la transcripción de resultados, esto que estamos viendo aquí, porque cada equipo tiene acoplado una impresora que permite imprimir los resultados. ¿Qué pasa? Nosotros, como siempre, ¿no? Nos vuelve otra vez la mentalidad de pobreza. No tenemos dinero para comprar el papel de la impresora que trae el equipo. Entonces preferimos poner a alguien a que transcriba, y ahí puede cometerse errores en la transcripción, ¿verdad? Porque transcribe de la pantalla. A veces uno le va dictando al otro y el otro va transcribiendo. Entonces, en eso puede haber errores a la hora de la transcripción. Estos son equipos, aquí están un equipo, por ejemplo, que tiene el primero que salió al mercado con 45 parámetros. Ya hay varios.
Los retículos, recuerdo reticulocitos, que normalmente no forman parte del hemograma, ya en los equipos actuales, ya forma parte y viene como con 10 parámetros. Recuerdo retículos. Eso nos va a dar una utilidad, nos brinda tremenda utilidad, porque por ejemplo nos permite evaluar a los pacientes que tienen deficiencia de hierro. Acuérdense que ¿qué cosas son los retículos? Reticulocitos. ¿Qué son? Eso lo saben. Son los glóbulos rojos nuevitos, los acabaditos de producir. Cuando están en el proceso de formación de los glóbulos rojos del eritroblasto, basófilo, ortocromático, normoblasto, el normoblasto en un determinado momento expulsa el núcleo y se convierte en reticulocito. Y eso es lo que la médula ósea manda a sangre periférica. Ese reticulocito, que todavía es inmaduro, es más grande y tiene una coloración diferente, es el que va para sangre periférica y termina de madurar en sangre periférica a las 24-48 horas de haber salido de la médula ósea. O sea, los retículos nos dan una medida de qué tan activa está la médula ósea mandando glóbulos rojos a la periferia. Entonces, como retículos son las células nuevas que se están formando y son las que vienen ya con la síntesis de hemoglobina que se ha ido produciendo desde el eritroblasto basófilo, en su evolución, nos da una idea de cómo está la síntesis de hemoglobina y cómo están los depósitos de hierro que son necesarios para sintetizar la hemoglobina. Bueno, esto, aquí hay una lista de los parámetros que se determinan de manera directa y los que son calculados. Los índices glicositarios todos son calculados, los índices plaquetarios también son calculados, los histogramas son calculados y el hematocrito, como les decía, es calculado, ya no es real. Aquí está, por ejemplo, lo que les comentaba. Cada vez que la célula pasa por este paso de corriente, se hace la caída y en dependencia del tamaño de la célula va a ser la intensidad de la caída y eso es los principios de Coulter con lo que vemos. Pero ya hoy en día, a partir de Coulter ya surgieron nuevas tecnologías para medir, hacer el recuento automatizado. Hoy en día, todos los equipos que salen al mercado no solamente tienen el principio de Coulter, vienen acoplados con otras metodologías que le va a dar más calidad, radiofrecuencia, dispersión de luz, etc. El hemograma, como bien dice acá, el examen que más utilizamos y como decía, la interpretación depende del nivel de conocimiento que tengamos. La mayor parte de las alteraciones, como decía, del hemograma no se deben a la médula ósea, sino a alteraciones del cuerpo. Cada vez que veamos un hemograma tenemos que tomar en cuenta la clínica del paciente, porque eso puede variar en dependencia de la clínica del paciente. Por eso no solamente ver fríamente unos valores, tenemos que tener una idea de qué es lo que pasa con el paciente. Rápidamente veamos el eritrograma. Como les decía, el recuento de eritrocitos se expresa en esta fórmula: el número de células y tamaño de la célula. Por eso esta gráfica nos va a dar una distribución de las células según el tamaño, el promedio de tamaño, que es lo que parte de la curva en la mitad, y la presencia de subpoblaciones. Porque si la gráfica tiene esta gráfica, en vez de ser así, es así, nos está hablando de diferentes poblaciones de células. Y esto puede ocurrir porque el paciente se transfundió sin los glóbulos propios y los que le administramos. O el paciente se le puso tratamiento para la anemia y entonces, bueno, está la médula produciendo nuevas células. Las nuevas células siempre son más grandes, los reticulocitos son más grandes que las células ya maduras. Y bueno, esto tiene varias implicaciones a la hora de evaluar el paciente que está teniendo pérdida y la médula recibe esa señal y comienza a producir una buena camada de células. Mira, aquí están los equipos. Como ven, los equipos siempre expresan. Y estoy poniendo los dos equipos que más abundan en Santa Cruz. Los MINRE, que son chicos. Son los que mayormente están en los hospitales.
todos expresan, miren, y todos imprimen, y en la impresión aparecen, ya no en colores, pero sí aparecen los histogramas. Lo que pasa es que, como les digo, los hospitales no compran este papel, pero un papel especial, y ellos prefieren transcribir errores. Y ahí se cometen errores. Bueno, ya vienen algunas características, miren, aquí está. Miren, aquí vemos varias curvas. Siempre el blanco, los glóbulos blancos, el rojo las plaquetas y el verde, el rojo, los glóbulos rojos y el verde las plaquetas. Miren, aquí están todos los parámetros. Como van a ver aquí, aquí tienen, primero viene el recuento absoluto en valores. Aquí tiene linfocito 5.6. ¿Cuánto dijimos que era normal? 5.000. Y ahí tiene 5.600. Entonces, ¿qué tiene ese morano? Leucocito. ¿Cómo de qué? Leucocito Peni. No, leucocito Peni. ¿Cómo se llama eso? Leucocitosis. Leucocitosis. Estamos hablando de linfocitos. Linfocitosis. No, es que disculpe, yo estaba mirando mal. Sí, esto es leucocitos. No, los leucocitos están normales, porque son de 4 a 11. Es que desde acá lo miraba de 4 a 11. Si tiene 5 o 6, está bien. Tiene recuento normal de leucocitos. Los linfocitos 1500, y dijimos que de 1000 a 5000. Está bien. Recuento normal. Los monocitos 0,300, dijimos que era de 500 a 1000. Y los granulocitos, que son estos, pueden tener 3 partes nada más, de 2000 a 7000 y tienen 3600. Está bien, ¿no? Y acá viene ya el recuento diferencial, el porcentaje. Pero este es el más importante que ustedes tienen que aprender a mirar siempre de la salud. Entonces, bueno, aquí tiene hemoglobina, tiene 5,1 de hemoglobina este paciente. ¿Cómo está? Baja. Acuérdense que tenemos que tomar en cuenta primero si es hombre o mujer. Aquí no tenemos datos del paciente, pero de todas maneras, por debajo de 13 en un hombre es anemia, y por debajo de 12 en una mujer es anemia. En una embarazada por debajo de 11 es anemia, y en un niño por debajo de 11,5 es anemia, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tiene el recuento de glóbulos rojos, 1 millón. Lo normal es de 4 a 6 aproximadamente los millones de glóbulos rojos. El hematocrito 14,7, Bajo. o sea, muy bajo. Pues normalmente una mujer debe ser por encima de 36, nosotros por encima de 40. El volumen corpuscular medio 97,4 aproximadamente, porque cada parámetro lo va a establecer cada laboratorio. Hay algunos análisis de lo que ustedes tienen ahí que vienen los valores al lado, valores de referencia. Otros no los ponen. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Los valores de referencia van a variar, porque varían según la población y según el equipo que tenga el laboratorio. Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia, pero con un estándar. El volumen corpuscular medio, ustedes recuerden siempre que debe moverse entre 80 y 100. 80 y 100. Eso, aprendas eso. Si tiene más de 100, eso se llama macrocitosis. Si tiene menos de 80, microcitosis. ¿Ok? Entonces, si tiene microcitosis, lo primero, y tiene anemia, lo primero que tenemos que perfilar es en pensar que sea una anemia por déficit de hierro. Pero eso hay que asumirlo en la clínica, porque si es una persona mayor y está con enfermedades, a lo mejor no hay una deficiencia de hierro absoluta, sino funcional, que es la llamada anemia de los procesos crónicos. Pero bueno, nos podemos pensar rápidamente en déficit de hierro, y acá déficit de vitamina B12, ácido fólico que da las células más grandes. La hemoglobina corpuscular media, los valores generalmente de hemoglobina corpuscular media oscilan entre 33, entre 26 y 32 o 33.
aproximadamente. La concentración de hemoglobina por popular media también está baja y va a oscilar entre 33 y 36 aproximadamente. La amplitud de distribución eritrocitaria generalmente utilizamos, lo que más utilizamos es la de coeficiente de variación. La de coeficiente de variación, que es la que se toma al nivel de los 60, la de arriba, el 68% del recuento de células. Lo normal debe estar oscilar entre 11 y 15. Por debajo no tiene repercusión clínica. Cuando está por encima de 15, quiere decir que hay heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos. Y eso dije que se alteraba cuando había una deficiencia en la producción de glóbulos rojos o un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Después están las plaquetas, el recuento de plaquetas. Tienen 56.000 plaquetas. 56.000 plaquetas. ¿Cómo está eso? Bajo. Los valores normales son de 150 a 450.000 plaquetas. El tamaño de las plaquetas también es importante, el volumen plaquetario medio. ¿Qué me dice el volumen plaquetario medio? Igual que los reticulocitos. Los reticulocitos son células más grandes. Salen de la médula grande y después maduran y se vuelven más chiquitos. Lo mismo pasa con las plaquetas. Las plaquetas que salen de la médula ósea son plaquetas grandes. Si esto está aumentado y la amplitud y distribución plaquetaria, diferencia en el tamaño de las plaquetas, está aumentada, quiere decir que hay plaquetas grandes. Si hay plaquetas grandes, ¿qué está diciendo? Que la médula ósea está mandando plaquetas al exterior. Que el problema de la trombocitopenia no es de la fábrica. La fábrica está mandando células, está produciendo. El problema de la trombocitopenia puede ser fuera de la fábrica, porque hay secuestro esplénico o hepático, pero generalmente esplénico, o porque hay una destrucción inmunológica de las plaquetas fuera de las plaquetas, que no depende de la médula. Por eso es importante que esos parámetros no están ahí por gusto, sino para evaluar qué es lo que pasa con la trombocitopenia. Acá está normal. Está normal, o sea, no está aumentada. Probablemente si la trombocitopenia sea de causa central en este caso. Aquí tenemos otro. A ver, este tiene. Como lo veo desde abajo. Entonces lo que se lea a 2.700 blancos. ¿Cómo está eso? Bajo, ¿verdad? Es de 4.000 a 11.000. Los linfocitos 1.100, igual, es de 1.000 a 1.500. Los monocitos de 200, bajos. Están bajos, pero no tienen mucha repercusión. Los granulocitos 1.400. Eso tiene una leucopenia con neutropenia, ¿no? Y la neutropenia que tiene aquí es moderada, por debajo de 1.500. Bueno, aquí está el porcentaje de células. Fíjense, ¿no? Tiene 52,2%. Si usted guía por eso, dice, casi bien. No, no está bien, porque mira que tiene una leucopenia con una neutropenia, ¿no? Entonces tiene 12,8 de hemoglobina. Vamos a suponer que esto es una mujer, está bien. Si es un hombre, pues estaría un poquito por debajo. Los glóbulos rojos son de tamaño normal, son de color normal. La amplitud de distribución eritrocitaria es normal. Acuérdense que les dije de 11 a 15. Las plaquetas 158.000 están bien y son de tamaño normal las plaquetas, ¿no? Miren, en este diagrama, estos que están aquí son los neutrófilos. Estos que están aquí son los monocitos y la primera curva son los linfocitos. Por eso cuando ustedes miren esto rápidamente, linfocitos, monocitos y neutrófilos. Ya, mira la lámina, yo sé que ese paciente tiene neutropenia, porque miren, acuérdense que el eje vertical me dice la cantidad, el número, y el horizontal el tamaño de la célula. Ya se me está diciendo entrar sin haber mirado
Los valores ya me está diciendo que ahí está disminuyendo. Mira, aquí hay diferentes curvas. Cuando está muy pegada acá y es estrechita, microcitosis. Cuando está más ancha, pues macrocitosis. O puede haber dos. Esto generalmente, como decía, pacientes confundidos o pacientes que han sido tratados como tal. Bueno, el hematocito, como les decía, el del equipo es generalmente más bajo, se considera el hematocito real, el del equipo. Todavía hay laboratorios por ahí que toman la muestra y repiten el hematocrito de manera manual y te pones abajo. Hematocrito manual y generalmente cuando tú miras es generalmente 2 a 3% más alto que el otro. Como para decir, no está tan bajo, está un poquito más alto. No, si el verdadero es el automatizado. Sí, eso radica fundamentalmente en la falta de conocimiento a veces del personal de laboratorio. La hemoglobina es el parámetro más importante de la hemoglobina, porque es el que nos va a decir si el individuo está con anemia o con poliglobulia, ¿no? Y por eso es el que primero nos fijamos en el hemograma. Después están los índices corpusculares, volumen corpuscular medio, que ya saben qué es lo que es, el tamaño promedio del glóbulo rojo, y el que nos va a dar las variaciones de normocitosis, microcitosis y macrocitosis. Macrocitosis. Que en base a eso nos vamos a clasificar morfológicamente a las anemias. La hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina promedio de cada glóbulo rojo, que es lo que sea, el color de los glóbulos rojos, y nos va a dar las variaciones de hipocromía, normocromía y en teoría hipercromía. Nunca va a haber hipercromía real, porque la hipercromía, o sea, un glóbulo rojo no puede tener más hemoglobina que la que le corresponde. Lo que sí puede haber es que el glóbulo rojo sea más chiquitito de lo normal y tenga la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo normal. Entonces ahí se va a ver más apretada y morfológicamente al examen la vamos a ver mucho más rojo ese y no va a tener el halo claro central que normalmente tienen los hematíes y que nos puede impresionar como hipercromía, pero la hipercromía realmente no existe. La concentración de hemoglobina corpuscular media, como bien dijeron ustedes, es lo mismo que la hemoglobina corpuscular media, pero esta es de la masa del glóbulo rojo, por esto se expresa en gramos por decilitro, igualito que la hemoglobina. La amplitud de distribución glicositaria, un parámetro que solo es exclusivo de los contadores hematológicos, unos parámetros calculados por el equipo, que es, como les decía, el ancho de la curva, y la mide en dos momentos, al 20% y al 68%. Aquí está. Después viene el extendido de sangre periférica que nos va a permitir ver las alteraciones morfológicas de los hematíes. Eso va a ver más adelante cuando den hematología. Después el leucograma. El leucograma, que bueno, ya no se hace manual, también lo contábamos en cámara de Bauer, necesita una preparación, sabían qué cuadrante vamos a medirlo. Es bien tedioso hacer un hemograma manual. Entonces, bueno, miren, aquí esta es la diapositiva que yo les digo que ustedes se tienen que aprender. Yo les voy a pasar esto se lo voy a pasar ahorita. Miren, estos son los valores normales. Realmente dice basofilia menos de 5, pero si está en 0 no pasa nada. No hay por qué preocuparse porque son las células menos frecuentes de la médula ósea, los basófilos. O sea, esto puede estar en 0 y no considerarse normal, ¿no? Dice aquí está en azul, subrayado en azul, cuando hay alteraciones cuantitativas por exceso y en amarillo cuantitativas por defecto. Esto es lo que tienen que saberse siempre para poder calcular el recuento absoluto en cada hemograma. El plaquetograma es el que nos va a determinar si el paciente tiene trombocitopenia o trombocitosis, ¿no? Y además tiene el volumen plaquetario medio, que el volumen plaquetario medio me va a permitir saber si realmente la médula está trabajando. Eso habla de hipoplasia de la médula ósea o la médula está respondiendo o no está respondiendo. Si está aumentado, acuérdense que eso es porque la médula está mandando plaquetas frescas a sangre periférica. La amplitud de distribución glicositaria es el equivalente
al ancho de distribución plaquetaria, eritrocitaria, pero de las plaquetas. El plaquetoclito es el equivalente al hematoclito, aunque tiene muy poca utilidad desde el punto de vista clínico. Existen otros nuevos parámetros que ya hay contadores hematológicos en Santa Cruz, por ejemplo, en el Hospital del Niño tiene estos dos parámetros. Recuento óptico de plaquetas que mejora el recuento de plaquetas, es mucho más eficiente, y en las plaquetas grandes, la presencia de macroplaquetas, que nos sirve precisamente para identificar esa actividad que tiene la médula ósea de mandar plaquetas a sangre periférica. Y, en fin, esto se lo voy a dar. Ahora vamos a ver el paciente, ¿no? Después que se estabilice el volumen sanguíneo, por los mecanismos compensadores propios del organismo o por el tratamiento en estos pacientes, entonces es que comienzan los síntomas de anemia. Por ejemplo, como el caso más sencillo, llega a Cotoca un paciente que le dieron un tiro, dos o tres tiros, y el paciente con hemorragia externa e interna. Y en Cotoca, rápidamente nace un hemograma y el paciente tiene 15,6 gramos por decilitro de hemoglobina. Y el paciente ya lleva rato sangrando, interna y externamente. Lo preparan, lo montan en la ambulancia y lo mandan para acá, para San Juan de Dios. Y ahí se montan en los internos, que les encanta pasear con los pacientes en la ambulancia. Y ahí no aprenden nada, pero bueno, vienen a San Juan de Dios y lo traen acá a San Juan de Dios. Y cuando llega a San Juan de Dios, 15,6 de hemoglobina. ¿Y esto cómo se explica? Si el paciente lleva rato perdiendo. Acuérdate que lo que medimos aquí es concentración de hemoglobina. Y el paciente tiene sangre en la boca y está perdiendo glóbulos y plasma al mismo tiempo. ¿Verdad? Está perdiendo, lo que está perdiendo es volumen, pero la concentración sigue siendo la misma. ¿Verdad? No varía la concentración. Aunque tenga poco volumen de sangre, pero la concentración sigue siendo la misma. Porque está perdiendo glóbulos y plasma al mismo tiempo. Pasado un tiempo, al lograr hacer la hemostasia, que el lugar no está sangrando, pasado un tiempo, se hace la hemoglobina y el paciente tiene 5,1. ¿Qué pasó ahí? Al tener poco volumen, el organismo tiene mecanismos normales de compensar el volumen sanguíneo. ¿Verdad? Acuérdense que nosotros somos fundamentalmente agua, ¿no? Cerca del 60 al 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Dónde está el agua de nuestro cuerpo? La mayor cantidad de agua de nuestro cuerpo, ¿dónde está? ¿Dónde está la mayor cantidad de agua de nuestro cuerpo? Bueno, no mire la barriga, que la barriga mía no es de agua, es de grasa. ¿Dónde está el agua del cuerpo de ustedes? Dios, ¿verdad? Eso es fisiología. ¿Dónde está el agua? En nuestro cuerpo. Tírenme una piedra a ver si me dan o no. ¿Qué se les ocurre pensar? El líquido extracelular. Nunca se queden callados en un examen de grado, que sorpresa. Nunca se queden callados. Piensen, hablen en voz alta pensando, mire que el agua, que no sé qué, ya. Pónganse a hablar boberías ahí, pero claro, van a hacer que la bobería sea un disparate, es peor. Pero piensen en voz alta, que a lo mejor el jurado pues ayude. ¿Qué me decía? No sé, en líquido extracelular o intracelular. Ajá. ¿Y dónde está el líquido intra y extracelular? No, en las células. En la célula. La mayor cantidad de agua la tenemos en la célula. Nuestras células son agua. Es un gel. Todas nuestras células son agua. ¿No? Entonces ahí está. Este es el líquido intracelular. Está el líquido intersticial entre células y células. Y está el intravascular. ¿No? Si se depletó esto que llevó a esto, ¿no? Se llevó a esta pérdida, a la pérdida de volumen, inmediatamente las células de nuestro cuerpo
recibe la señal y comienzan a deshidratarse y pasa el agua del interior de la célula al espacio intersticial y del espacio intersticial al espacio intravascular para repletar la célula. Se deshidratan nuestras células y mandan agua al espacio intravascular. Si aquí estaba la hemoglobina en 15,6, cuando le entra agua se diluye y llegó a 5,1. ¿Verdad? Ese es el mecanismo normal, pero también a este paciente, como tuvo pérdida, le van a poner bastante líquido, y ese líquido ¿a dónde viene? Al espacio intravascular, y va a contribuir a esta dilución de la hemoglobina en este caso. ¿Ok? Pero bueno, ahí está la primera causa de anemia, pérdida aguda y pérdida crónica. En una pérdida aguda, nosotros perdemos más de un 20% del volumen sanguíneo y corremos el riesgo de morirnos con 20%. Por eso después del 20% hay que tratar al paciente con transfusión, transfundirlo. Sin embargo, con la pérdida crónica, yo puedo perder hasta el 50% de mi volumen sanguíneo. Vamos a imaginar que hipotéticamente, nosotros tenemos aproximadamente 70 mililitros por kilogramo de peso. Vamos a imaginar que hipotéticamente yo peso 100 kilos. ¿Cuánto tengo de volumen sanguíneo? 7.000 mililitros. 7 litros de sangre tengo. ¿Cuánto es el 20% de 7 litros? 1.400. ¿Verdad? Es rápido, 1.400. Yo pierdo 1.400. O sea, menos de 1,5 litros y corro el riesgo de morir. Tengo 7 litros. Sin embargo, con una pérdida crónica, ¿qué quiere decir? Que todos los días, si tengo problemas digestivos, todos los días, mi úlcera, una gotita de sangre todos los días, para la próstata, o el intestino, una gotita todos los días. Esos son los 3 lugares donde más frecuentemente uno sangra. Puedo llegar a perder 3.500 mililitros de sangre y mi organismo no siente absolutamente nada, porque me voy adaptando por los mecanismos de adaptación. Por eso te llega un paciente a la consulta con 3 o 4 gramos de hemoglobina y la noche anterior había estado en la discoteca. ¿Por qué? Porque lleva tiempo perdiendo sangre y los mecanismos compensadores del organismo se van adaptando a eso. ¿Ok? Esas son las primeras causas, aguda y crónica, pérdida de sangre. La segunda causa es falta de producción de glóbulos rojos, ¿no? Producción de glóbulos rojos. Y esta falta de producción puede ser de 2 cosas. Por problemas de la fábrica. ¿La fábrica cuál es? La médula ósea, ¿verdad? Por eso la llamamos medular. La médula no funciona, la fábrica no funciona. Esas son las anemias plásticas e hipoplásicas, que es por daño en la médula ósea. Y esta es la premedular. La médula está bien, pero no hay materia prima. No hay hierro, no hay vitamina B12, no hay ácido fólico. Porque la médula está bien, esto no funciona por esto. 3. La tercera causa. Aumento de la destrucción de glóbulos rojos, que son las llamadas anemias hemolíticas. Aumenta la destrucción. Y las anemias hemolíticas pueden ser intracorpuscular y extracorpuscular. O sea, por problemas dentro del hematíe. Hay problemas en el hematíe que hacen que se destruya. O problemas fuera del hematíe que hacen que esto se destruya. Dentro del hematíe
están problemas de la hemoglobina, llamamos hemoglobinopatía, problemas de las enzimas del metabolismo, del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Estoy seguro que se acuerdan del ciclo de Krebs. Ni la regla de Krebs, ahora el ciclo de Krebs. Son las enzimopatías. Y por problemas de la membrana, el glóbulo rojo, que son las membranopatías. Esa la vamos a conocer cuando estén hematología. Y de causa extracorpuscular son las anemias inmunes y no inmunes. Las inmunes pueden ser isoinmunes o autoinmunes. Y las no inmunes, por ejemplo, con mi exceso de peso, como yo tengo glóbulos rojos que circulan por la planta de los pies, cada vez que yo camino, corro, el exceso de peso está amortiguándole a los glóbulos rojos, quedan aplastados y los voy rompiendo. Sobre todo cuando hago ejercicio físico, corro algo de eso, esa pisada que yo voy dando hace que voy atacando los glóbulos rojos y pueden morir. Y eso lleva a una anemia microangiopática. Pero bueno, o sea, tengo que estar muriendo el día entero, ¿no? Para producir una gran destrucción. Pero si lo hago todos los días, poquito a poquito, lo voy rompiendo. Bueno, le pongo el ejemplo más típico, creo que esto es otro. Pero bueno, si tengo una válvula cardíaca, una prótesis de válvula cardíaca, que es mecánica, cada vez que los glóbulos pasan por ahí por la válvula, se rompen. Puede llevar a una anemia microangiopática. Hay otras cosas más, pero le puse los ejemplos más típicos. Doctor, Ya, vamos, tu casa, dime. doctor, entonces la malaria también puede causar una anemia por destrucción de glóbulos rojos. Claro, por medio de la destrucción de los glóbulos rojos. Una anemia hemolítica. Ajá. A ver, vamos, los casos. ¿Qué tiene tu caso? ¿Tu caso qué tiene? Vamos, dime. Te quedas callada, te lo doy cero grabación. Habla. Dice cualquier cosa. ¿Qué tiene tu caso? ¿Tiene anemia o tiene anemia anormal? Tiene una infección. Anormal. ¿Qué hay anormal ahí? Vamos a suponer que este sea un hombre por encima de 13 está normal. No sé si es por los valores, espérate que los valores de la Organización Mundial de la Salud 13, más por debajo de 13 en el hombre, por debajo de 12 en la mujer. ¿Qué pienso de eso? Si fuera la paz, ¿Qué? Ayer te salió claro, conocer el cancelo porque no lo tomaron en cuenta. Ah, claro, no lo tomé en cuenta. la amplitud de distribución hereditaria 16,7. Y dijimos que era hasta 15, o sea, hasta aumentada. ¿Cuándo dije que la amplitud de distribución hereditaria está aumentada? ¿Qué tengo que pensar? Que falta de producción o aumento de la distribución. Siempre. Y en la pérdida de sangre, cuando tú pierdes sangre, ¿qué es lo que tú pierdes? Volumen. Sí, pero ¿por qué se produce anemia después? Porque perdiste hierro. Se fue la materia prima. Y al final, después, la anemia va a ser enfermedad. Por tanto, aquí también ha aumentado la amplitud de distribución eritrocitaria. Después, cuando ya se estabilice el volumen sanguíneo. Los glóbulos blancos de 4.000 a, que dice 4.500, de 4.000 a 11.000. Tienen 2% de callados. Lo normal es hasta un 3%. Si tiene más de un 3% de callado, ¿cómo se llama eso? Es porque hay una infección grave. No, grave no. Leve, desviación izquierda, leve. Eso lo expliqué el otro día, desviación izquierda. Lo que pasa es que ya no vino ese día. Lo que sí llega es una neutrofilia, tiene aumentado los neutrófilos.
una trombocitopenia. A ver la tuya. ¿Qué tiene tu paciente? 12 de hemoglobina, vamos a suponer que una mujer que está bien. Generalmente es de 26, hemoglobina está bien, está amplitud de distribución hereditaria. ¿Qué pasa con la, o sea, entonces el periodo de acá está bajo? Entonces, ¿cómo se llamaría si Están bajos, están normales. están normales pero que dice 0? Ah, sí, sí, sí. Ya, espérame. Neutrofilia, linfocitopenia, monocitopenia. Tendría que sacar cuánto es el 56% de 8.700 para saber si hay linfocitosis. ¿Qué pusiste vos? Tienes 15 de hemoglobina, Neutrocito, no. Neutrofilia, linfocitopenia y monocitopenia. Ya, 3. porque tendría que saber sacar el porcentaje de 60 de 5.300 para saber la cantidad de Monocitopenia. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué tiene aquí? No sé, yo sé. ¿Qué patología tiene tu paciente? No sé. Ayúdame. Pero, Mira, la eritrocina de sedimentación está muy alta. no, ¿verdad? Ajá, entonces puede tener una enfermedad autoinmune o... Heterogénea. Eso es casi siempre una anemia de los procesos crónicos. Y te lo está diciendo que tiene un eritro en 69. Está aumentada el eritro de él. Pero bueno, no te voy a pedir la clasificación porque eso ya es para semestres más avanzados. Pero una anemia normocítica, o sea, tamaño normal, color normal, pero hay un aumento de la amplitud y distribución linfocitaria. Microcítica hipocrómica, eso es hasta que no demuestre lo contrario, déficit de hierro. Para demostrar lo contrario, tienes que hacer ferritina seria. Macrocítica hipocrómica, eso es déficit de vitamina B12, ácido fólico. Para demostrar lo contrario, dosifica. Prueba que sí. Si son normales, entonces piensa en hipotiroidismo, que es otra cosa. Apatía, alcoholismo, también da eso. ¿Okay? Y él, en el caso de él, que es normocítica, normocrómica, eso casi siempre es una anemia del proceso crónico. A ver, la de ustedes. En la serie blanca, neutrófilo está en 84% y en valor absoluto es 7.392. Están elevados, tienen neutrofilia. Y los eosinófilos están bien. En linfocitos, en el porcentaje está en 13% y en el valor absoluto es 1.144 milímetros cúbicos. Tienen linfocitopenia. Y en monocitos, en valor de porcentaje está en 1% y en valor absoluto en 88%. También están disminuidos, tienen monocitopenia. Plaquetas normales igual. Y la serie roja todo está bien. ¿Qué hay aquí alterado? Lo que está sonando es una trombocitosis y la eritrosedimentación igual. Podría ser algo inflamatorio como de la eritrosedimentación. Proceso de limpieza. Sí, hay una trombocitosis ligera. Miren, cuando ustedes tengan trombocitosis, la causa fundamental de trombocitosis es el déficit de hierro, trombocitosis reactiva. Si no tiene déficit de hierro y es una mujer, dígale, hágase el autoexamen de mama, tóquese usted, porque una de las primeras señales de que hay problemas en la mama es la trombocitosis. Pero tenías que haberme dicho, no tienes asistencia todavía, entonces tienes que pasar por ahí. Ahí sería La hemoglobina está bien. lo único que el problemita es el de El 77. volumen corporal medio está disminuido ligeramente. Ligeramente disminuido. Esto podría ser una infección bacteriana.
pudiera ser, pero no tiene leucocitosis. Pues, Tiene un gran... Aquí sí hay leucocitosis. ¿Y cuánto tiene de neutrófilo, calculaste? Sí. 92. Sí, entonces hay neutrofilia ahí. Neutrofilia. Y hay una eritro aumentada. Ahí dice Muy un aumentada. proceso infeccioso o inflamatorio. Todo lo que pero no dice tienen leucocitosis. acá y Claro, lo grave es que se acá abajo solamente y vos sabés, claro, y ya los linfocitos y monocitos están disminuidos. Dime, porque lo están no tantas cosas. Dime qué rápido, ¿qué encontraste ahí? hemoglobina alterada con 9.7 más nutrientes con 28. Sí, digo que puede ser un proceso bacteriano, pero los leucocitos no están. Lo de Jessica sí es proceso bacteriano o inflamatorio, porque tiene leucocitosis. Bueno, entonces, como dicen en La Paz, el cinto sería todo.